Historia número 1. El árbol que se movía con el viento. Había una vez un árbol joven que crecía en una pradera abierta, rodeado de otras plantas y arbustos. Desde su nacimiento, se había erguido con firmeza, sus ramas extendidas hacia el cielo, como si intentara tocar las nubes. A pesar de la belleza de su entorno, el árbol siempre se sentía tenso, rígido, como si estuviera luchando contra el viento que soplaba a su alrededor. Cada vez que el viento comenzaba a moverse, el árbol trataba de mantenerse en su lugar, resistiendo la fuerza que lo empujaba. Se sentía seguro al mantenerse inmóvil, como si controlara su propio destino. Pero un día, el viento sopló con más fuerza que nunca. Las ráfagas se arremolinaban alrededor del árbol, moviendo sus hojas y ramas con tal vigor que parecía que la tierra misma se estaba sacudiendo. El árbol, como siempre, intentó resistir. Se aferró con todas sus raíces al suelo, negándose a moverse, temeroso de perder su estabilidad. El viento siguió soplando, pero el árbol no se dejaba llevar. En lugar de sentirse fuerte, comenzó a sentirse más cansado, como si el viento lo estuviera empujando con una fuerza interminable. Entonces algo curioso ocurrió. En medio de una fuerte ráfaga, el árbol sintió que, en lugar de luchar contra el viento, podría ceder un poco, dejarse mover, fluir con la corriente. Por primera vez en su vida, decidió relajarse y permitir que el viento lo empujara. Al principio, fue extraño. El árbol se sintió vulnerable, como si perdiera el control, pero pronto se dio cuenta de que no estaba perdiendo nada. De hecho, algo maravilloso comenzó a suceder. El viento lo acariciaba suavemente, guiando sus ramas de una manera que nunca había experimentado antes. Se sentía libre, como si cada movimiento lo conectara más profundamente con el mundo a su alrededor. El árbol comenzó a moverse con el viento, balanceándose suavemente de un lado a otro, disfrutando de la sensación de fluidez. Ya no sentía miedo, ya no se sentía agotado de resistir. El viento ya no era su enemigo, sino su amigo. A medida que el día pasaba, el árbol se dio cuenta de que al dejarse llevar por el viento, podía experimentar una sensación de paz que nunca había conocido. Desde aquel día, el árbol ya no luchaba contra el viento. Se dejaba mover por él, sabiendo que podía ser flexible, que la vida no siempre tenía que ser una lucha constante. Dejó de temer lo que antes consideraba una fuerza que lo desestabilizaba y comenzó a ver el viento como una forma de crecer, de aprender a ser más fuerte a través de la flexibilidad. Con el paso de los años, el árbol se volvió más grande y más sabio. Sus ramas se extendían más, pero ahora se movían con el viento de una manera armoniosa. A veces, el viento soplaba con fuerza, y otras veces, apenas una brisa acariciaba sus hojas, pero el árbol ya no temía. Había aprendido que, a veces, dejarse llevar por lo que la vida trae es la mejor manera de encontrar paz y felicidad. Moraleja: a veces, dejarse llevar nos hace sentir más felices. Historia número 2. La abeja que no temía trabajar. Había una vez una abeja que vivía en una colmena ubicada en un jardín lleno de flores de colores brillantes. Desde que era una abeja joven, había aprendido a volar y recolectar néctar con gran entusiasmo. Mientras que muchas de sus compañeras de la colmena se quejaban de las largas horas de trabajo y la constante tarea de recolectar néctar, ella siempre se levantaba con una sonrisa en su rostro, lista para comenzar el día. A diferencia de las otras abejas, que solían ver su trabajo como una obligación pesada, la abeja alegre disfrutaba cada vuelo, cada flor que visitaba y cada gota de néctar que recogía. Para ella, el jardín era un lugar maravilloso lleno de oportunidades y sorpresas. Mientras volaba de flor en flor, sentía una sensación de libertad y satisfacción que la hacía sentirse completa. Sabía que con su esfuerzo, contribuía a la comunidad de la colmena, ayudando a producir la miel que todos disfrutarían. Al principio, las otras abejas se burlaban de ella. ¿Cómo puedes estar tan feliz todo el tiempo? Zrenia, le preguntaban.
¿No te cansas de trabajar tanto? Pero la abeja sonriente simplemente les respondía: el trabajo no tiene por qué ser una carga. Si lo hacemos con alegría, lo disfrutaremos mucho más. Un día, la reina de la colmena convocó a todas las abejas para un importante proyecto. Necesitaban recolectar grandes cantidades de néctar para preparar una gran reserva de miel para el invierno. Era una tarea difícil, y las abejas se sintieron preocupadas, pues el trabajo parecía interminable. La abeja, que siempre trabajaba con alegría, sin embargo, no dudó ni un momento. Voló con entusiasmo hacia las flores más cercanas, y pronto las demás comenzaron a seguir su ejemplo. Al principio, volaban con un aire de cansancio, pero al ver lo feliz que estaba la abeja, algo cambió en ellas. El aire de alegría que ella transmitía se fue esparciendo por toda la colmena, y pronto las demás también comenzaron a ver el trabajo de una manera diferente. Cada vez que una abeja recolectaba néctar, sonreía y cantaba una pequeña melodía mientras volaba. Se dieron cuenta de que trabajar con alegría hacía que la tarea fuera mucho más ligera. Ya no se sentían agobiadas por la carga de trabajo, sino motivadas por la satisfacción que sentían al hacerlo con una actitud positiva. Cada flor se convirtió en una pequeña victoria, cada gota de néctar, una recompensa que sabían que beneficiaría a todos. Al final del día, la colmena había recolectado más néctar que nunca. La reina, sorprendida por la rapidez y la eficiencia del trabajo, felicitó a todas las abejas. Hoy, no solo hemos trabajado juntas, sino que hemos trabajado con alegría. Esa es la clave para el éxito, dijo la reina con una sonrisa. La abeja, que siempre había trabajado con alegría, observó a sus compañeras con satisfacción. Había enseñado algo valioso: que el trabajo no tiene que ser una carga si lo hacemos con el corazón lleno de entusiasmo y gratitud. Al final del día, todas las abejas de la colmena se sintieron más felices y satisfechas, no solo por el néctar recolectado, sino por el sentido de unidad y la alegría que habían compartido. Moraleja: trabajar con alegría nos hace sentir satisfechos. Historia número 3. El ratón y su gran sueño. Había una vez un pequeño ratón que vivía en un campo verde y tranquilo, rodeado de hierba alta y árboles frondosos. Aunque su vida era tranquila, el ratón siempre soñaba con ser más grande. Cada vez que veía a los animales más grandes, como los ciervos, los conejos o incluso los zorros, se sentía diminuto e insignificante. Pensaba que, si fuera grande, podría hacer todo lo que deseara: saltar más alto, correr más rápido, ser más valiente y, sobre todo, ser respetado por todos los demás. El ratón pasaba sus días imaginando cómo sería su vida si pudiera crecer. Se visualizaba con una enorme cola, una gran melena de pelo y unas patas fuertes que le permitieran caminar por encima de todos los obstáculos que encontraba. Soñaba con ser como aquellos animales grandes y fuertes, y no entendía por qué la naturaleza lo había hecho tan pequeño. Un día, el ratón decidió que ya no podía esperar más. Se acercó a una vieja tortuga, conocida en el campo por su sabiduría, y le pidió un consejo. «Quiero ser grande, quiero ser fuerte», le dijo con determinación. «¿Cómo puedo hacerlo?». La tortuga lo miró con calma y respondió: «No busques ser algo que no eres. La grandeza no se mide por el tamaño físico, sino por lo que eres por dentro. Cada ser tiene su propio propósito, y lo que realmente importa es cómo usas lo que tienes». El ratón no entendió del todo las palabras de la tortuga, pero decidió que intentaría hacer algo para volverse más grande. Pasó semanas buscando maneras de aumentar su tamaño. Comió más, saltó más alto, corrió más rápido, pero, por más que lo intentaba, seguía siendo pequeño. Se sentía frustrado, pero nunca dejó de soñar. Un día, un gran viento comenzó a soplar en el campo. El ratón, al igual que los demás animales, corrió a buscar refugio. Sin embargo, cuando intentó refugiarse bajo un arbusto grande, descubrió que su pequeño tamaño le permitía colarse por los pequeños huecos entre las ramas, mientras que los animales más grandes no podían. Así,
encontró un refugio seguro sin esfuerzo. Poco después, vio a un ave rapaz volando alto en el cielo. Era enorme, con grandes alas y garras afiladas. Todos los animales se escondieron rápidamente, pero el ratón, gracias a su pequeño tamaño, pudo deslizarse rápidamente hacia un agujero en el suelo, donde el ave no podía alcanzarlo. A pesar de ser tan pequeño, el ratón se sentía orgulloso de haber encontrado una forma de escapar, mientras que los animales más grandes, por su tamaño, no podían hacer lo mismo. A lo largo de los días siguientes, el ratón comenzó a comprender la lección que la tortuga le había enseñado. Ser pequeño no era una desventaja, sino que le otorgaba una gran ventaja. Podía moverse rápido y sin ser visto, encontrar refugio en lugares donde otros no podían, y vivir con una agilidad que los animales más grandes no tenían. El ratón dejó de soñar con ser grande y aceptó su tamaño tal como era. A medida que aceptaba su verdadera naturaleza, se volvía más sabio, más fuerte y más confiado. Comenzó a disfrutar de su vida como era, sin comparar su tamaño con el de los demás. Y de alguna manera, esa aceptación le dio una sensación de poder que nunca había experimentado. Con el tiempo, el ratón se convirtió en un líder entre los animales del campo, no por su tamaño, sino por su valentía, su inteligencia y su capacidad para encontrar soluciones donde otros no las veían. Todos los animales, grandes y pequeños, acudían a él en busca de consejo y el ratón siempre les recordaba: acepta lo que eres y encontrarás fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Moraleja: aceptar quién eres te hace más fuerte. Historia número 4. El ciervo y su reflejo. Había una vez un ciervo joven que vivía en un frondoso bosque, donde los árboles eran altos y las flores coloridas adornaban el suelo. Cada mañana, al amanecer, el ciervo salía a beber agua de un pequeño arroyo que cruzaba el bosque. Durante mucho tiempo, había vivido felizmente entre los árboles y arbustos, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de su vida plena, había algo que lo inquietaba. Un día, mientras se acercaba al arroyo para beber, vio algo inusual. Se asomó a la orilla y, al mirar el agua cristalina, vio su propio reflejo por primera vez. Al principio, no entendió lo que estaba viendo. Observó sus grandes ojos, su pelaje marrón y sus patas largas y fuertes. Sin embargo, pronto notó algo que le incomodó. Mis cuernos son tan grandes, son demasiado altos para mi cabeza, pensó. Y mis patas son tan delgadas, no parecen tan fuertes como las de otros ciervos. ¿Será que soy raro? El ciervo pasó horas mirando su reflejo, comparándose con otros animales del bosque. Se fijó en cómo los zorros tenían una figura más esbelta y los conejos más ágiles. Pensó que si fuera diferente sería más admirado por los demás. El ciervo comenzó a sentirse triste y no podía dejar de pensar en su apariencia. Cada vez que se acercaba al arroyo, miraba su reflejo con más desdén. Un día, un sabio búho que vivía en un árbol cercano observó al ciervo desde las alturas. Al ver la tristeza en sus ojos, el búho decidió acercarse. ¿Por qué te ves tan triste, joven ciervo?, le preguntó con voz suave. El ciervo levantó la cabeza y le contó al búho sobre lo que había visto en el agua y cómo no le gustaba su reflejo. Me siento pequeño e incompleto. Mis cuernos son demasiado grandes y mis patas no son tan fuertes como las de los otros animales, dijo el ciervo. El búho lo miró con comprensión y luego le respondió: no es lo que ves en el reflejo lo que importa. Lo que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer y no deberíamos compararnos con los demás. El ciervo no entendía del todo, pero el búho continuó: mira tus cuernos. Son grandes, sí, pero son una muestra de tu fuerza y sabiduría. Son como un símbolo de tu capacidad para superar los desafíos. Y tus patas, aunque delgadas, te permiten correr con una agilidad que otros no tienen. Eres único, y eso es lo que te hace especial.
El ciervo escuchó atentamente y decidió probar algo. Durante los días siguientes, se acercó al arroyo una vez más, pero esta vez no miró su reflejo con juicio. En lugar de eso, observó su imagen con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, al mirar sus cuernos, en lugar de ver algo extraño, vio la fuerza que le permitía defenderse y enfrentar cualquier dificultad. Miró sus patas y vio lo rápido que podía moverse entre los árboles y saltar entre las piedras del arroyo. Con el tiempo, el ciervo comenzó a sentirse diferente. Empezó a caminar por el bosque con una nueva confianza. Ya no sentía que debía compararse con los demás. Aceptó que su apariencia, tal como era perfecta para él. Y mientras recorría el bosque, se dio cuenta de que los otros animales lo respetaban por su sabiduría, su agilidad y su presencia. El ciervo aprendió que, al amarse a sí mismo, pudo encontrar paz y felicidad. Ya no le importaba lo que otros pensaran de él, porque había comprendido que la verdadera belleza reside en aceptarse tal y como uno es. Dejó de mirar su reflejo en el agua con desdén y comenzó a mirarse con cariño y orgullo. Moraleja: amarnos a nosotros mismos nos hace sentir mejor. Cuento número 5. La flor que esperó su turno. Había una vez una pequeña semilla que fue plantada en un jardín lleno de flores de todos los colores y tamaños. A medida que la semilla crecía, se convirtió en un brote delicado que comenzaba a asomar entre la tierra. Pronto, las otras plantas alrededor de ella empezaron a florecer. Las flores rojas, amarillas, moradas y blancas se abrieron al sol, desplegando sus pétalos con orgullo y belleza. Todas las flores del jardín parecían tan radiantes y llenas de vida que la pequeña flor, aún cerrada en su capullo, no pudo evitar sentirse impaciente. ¿Por qué no me abro como las demás?, Zrenia pensaba la flor. ¿Por qué tengo que esperar más tiempo cuando todas las demás ya están floreciendo? Cada día observaba cómo las flores a su alrededor se mostraban brillantes y perfectas. Se sentía como si algo estuviera mal con ella, pues no podía entender por qué aún no era su momento. Tal vez nunca seré tan hermosa como ellas, se lamentaba. A pesar de sus dudas, la flor decidió esperar, aunque con impaciencia. Sabía que algo dentro de ella debía estar cambiando, aunque no lo pudiera ver aún. Los días pasaban y la flor seguía esperando, aunque sus pensamientos a veces la hacían dudar de sí misma. Se preguntaba si su espera valdría la pena. Sin embargo, mientras el sol seguía brillando y las lluvias refrescaban la tierra, la flor continuaba creciendo, aunque su capullo permanecía cerrado. Durante ese tiempo, observaba a las otras flores y aprendió algo valioso. Aunque todas eran hermosas a su manera, cada una había llegado a su plenitud en su propio tiempo. Un día, mientras la flor estaba disfrutando de los cálidos rayos del sol, sintió algo especial. Su capullo comenzó a abrirse lentamente, como si el jardín entero estuviera esperando su momento. A medida que sus pétalos comenzaban a desplegarse, la flor sintió una mezcla de emoción y calma. Al principio, sus pétalos eran pequeños y suaves, pero conforme más tiempo pasaba, se iban abriendo más y más, revelando su verdadero esplendor. La flor era de un color azul profundo, con un toque de purpurina que brillaba con la luz del sol, y sus pétalos eran más grandes y hermosos que cualquiera de las otras flores en el jardín. Su belleza no era solo en su apariencia, sino también en el hecho de que había esperado pacientemente su turno para florecer. Cuando las otras flores vieron lo que había sucedido, se sorprendieron y se sintieron inspiradas por la flor. Había sido la última en abrirse, pero cuando lo hizo, era la más impresionante de todas. Las otras flores comenzaron a dar la bienvenida a la flor con admiración y respeto, reconociendo que su espera había valido la pena. La flor, aunque al principio había sentido inseguridad y tristeza por no ser tan rápida como las demás, pronto entendió la lección que la naturaleza le había enseñado. Todo llega a su tiempo. La paciencia que había tenido no solo la hizo más hermosa,
sino que también la hizo sentir plena y feliz, porque sabía que su momento había llegado en el momento perfecto. Moraleja: la paciencia trae recompensas. Cuento número 6. La serpiente que cambió su piel. Había una vez una serpiente que vivía en un cálido bosque, rodeada de árboles y arbustos frondosos. Cada día, la serpiente se deslizaba por el suelo, buscando su alimento y disfrutando de la paz del bosque. A medida que pasaba el tiempo, la serpiente notaba que su piel se volvía más ajustada y opresiva. Al principio no le prestaba mucha atención, pero pronto comenzó a sentirse incómoda, como si ya no pudiera moverse con la misma facilidad. Su piel, que antes había sido suave y flexible, ahora parecía demasiado ajustada y pesada. Un día, la serpiente sintió una presión tan fuerte en su cuerpo que supo que era hora de hacer algo. Sabía que, para seguir creciendo y adaptándose, tendría que desprenderse de su antigua piel. Así que, con paciencia y esfuerzo, comenzó a deslizarse contra las rocas y las ramas de los árboles, frotándose contra ellas para aflojar su piel. Con cada movimiento, su piel vieja comenzó a desprenderse lentamente, hasta que, finalmente, se desprendió por completo, dejándola atrás. Al principio, la serpiente se sintió vulnerable. Su piel nueva era suave y fresca, pero también la sentía extraña y diferente. ¿Y si me cuesta adaptarme a esta nueva piel? Zrenia. ¿Y si no soy capaz de moverme tan bien como antes? Sin embargo, decidió seguir adelante y poco a poco comenzó a acostumbrarse a su nueva apariencia. Al principio se movió con cautela, pero pronto notó algo asombroso. Su cuerpo se sentía más ligero, más ágil y más fuerte. Los movimientos que antes le resultaban difíciles ahora eran fáciles y su flexibilidad se había incrementado. La serpiente comenzó a explorar el bosque con renovado entusiasmo. Se deslizaba más rápido que nunca y su piel brillante y fresca reflejaba la luz del sol de una manera deslumbrante. Se sentía más poderosa y capaz que antes. La serpiente pronto comprendió que, al cambiar su piel, había dejado atrás lo que ya no le servía, lo que la limitaba. Cada cambio que experimentaba, aunque al principio le causaba incertidumbre, la hacía más fuerte y mejor adaptada al mundo que la rodeaba. Al ver lo que le había sucedido, otros animales del bosque que también experimentaban sus propios cambios, comenzaron a acercarse a la serpiente en busca de consejo. ¿Cómo pudiste hacerlo? Zrenia, le preguntaban. ¿No temías al cambio? La serpiente les respondió con calma. El cambio puede ser aterrador al principio, pero cada cambio nos da la oportunidad de crecer, de mejorar, de ser más fuertes. Lo importante es aceptar el cambio y confiar en que, aunque al principio sea difícil, nos llevará a algo mejor. Desde ese día, la serpiente vivió su vida sin miedo a los cambios. Sabía que cada transformación que experimentaba la hacía más fuerte y capaz de enfrentar lo que viniera. Agradecía cada nuevo ciclo, cada vez que su piel se renovaba, porque entendió que el cambio era una oportunidad para mejorar y convertirse en la mejor versión de sí misma. Moraleja: los cambios son una oportunidad para mejorar. Cuento número 7. El águila que vio desde lo alto. Había una vez un águila joven que vivía en lo alto de una montaña, rodeada de nubes y cielos despejados. Desde su hogar, podía ver todo el valle debajo, los ríos que serpenteaban, los bosques llenos de vida y los campos verdes donde los animales pastaban. Aunque la vista desde su nido era impresionante, el águila sentía que algo faltaba en su vida. Siempre había mirado el mundo desde la misma altura, sin aventurarse a volar más allá de los límites que conocía. Un día, mientras descansaba sobre una roca al borde de su nido, observó a otras aves volando muy alto en el cielo. A lo lejos, veía cómo se deslizaban sin esfuerzo, moviéndose con gracia entre las nubes. El águila sentía una fuerte curiosidad por saber qué había más allá de su zona conocida. Tal vez, si volara más alto,
podría ver algo más allá de lo que conozco, pensó. Así que decidió emprender un largo vuelo. Con sus poderosas alas extendidas, comenzó a ascender hacia el cielo, superando las nubes y subiendo más y más alto. A medida que volaba, la vista del mundo debajo de ella se volvía más pequeña. Los árboles, los ríos y los campos empezaron a verse como diminutos puntos en la distancia. El aire se volvía más fresco y las nubes más suaves mientras subía más allá de su zona habitual. Al llegar a una gran altura, el águila se detuvo a descansar en las corrientes de aire. Desde ese punto elevado, miró todo lo que había dejado atrás. El valle, que antes le parecía vasto y completo, ahora se veía pequeño y sencillo. Pudo ver cómo los ríos se unían en lugares que antes no había notado y cómo los campos y bosques se conectaban de maneras que antes le eran invisibles. La vista desde allí era tan clara y expansiva que se sintió como si todo el mundo estuviera al alcance de su mirada. Mientras observaba, el águila comprendió algo profundo. La vida se veía de manera diferente desde esa nueva perspectiva. Las preocupaciones y desafíos que antes le parecían enormes desde su nido ya no parecían tan abrumadores. El cielo abierto y vasto le ofreció una sensación de libertad que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que, desde allí arriba, todo parecía tener un propósito claro, y las respuestas a sus preguntas eran más evidentes. Volvió a descender hacia su hogar, pero esta vez no era la misma águila que había partido. La nueva perspectiva le había dado una claridad que antes le faltaba. Ahora veía el mundo desde un ángulo más amplio y entendió que al cambiar de lugar podía encontrar soluciones y respuestas que antes le parecían lejanas o inalcanzables. Al regresar al valle, se encontró con otros animales que le preguntaron cómo había llegado a entender tanto. El águila les contó sobre su vuelo hacia las alturas y cómo todo lo que había visto desde lo alto le había dado una comprensión más profunda de su entorno. A veces, todo lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva para ver las cosas de manera más clara, les explicó. Desde entonces, el águila voló alto siempre que sentía que sus pensamientos se nublaban o que no entendía algo. Sabía que, al alejarse un poco y ver las cosas desde otro punto de vista, encontraría las respuestas que necesitaba. Moraleja: cambiar de perspectiva puede hacernos ver las cosas de manera más clara. Cuento número 8. La nube que pasó por encima del sol. Había una vez una nube que viajaba por el cielo, flotando suavemente entre otras nubes blancas y esponjosas. Era una nube curiosa, siempre observando el paisaje que cambiaba a su alrededor. Un día, mientras se desplazaba por el cielo, notó que el sol brillaba con fuerza, iluminando todo a su alrededor. Era un sol cálido y radiante, que bañaba el mundo con su luz dorada y su calor suave. La nube, que en su viaje había sido arrastrada por una corriente de aire, comenzó a acercarse al sol. Pensó que, si se colocaba justo frente a él, podría bloquear su luz, al menos por un rato. Voy a cubrirlo, y tal vez así el mundo se oscurezca un poco, pensó la nube, divertida por la idea. Así que, con su tamaño esponjoso, se desplazó con calma hacia el sol, y poco a poco lo cubrió por completo. De repente, todo a su alrededor se volvió más oscuro. La nube sentía que había conseguido su propósito. Ahora todo está cubierto. El mundo está más tranquilo sin esa luz tan fuerte, pensó. Durante unos momentos, se sintió orgullosa de lo que había hecho. Pero, a medida que el tiempo pasaba, empezó a notar algo extraño. Aunque el sol estaba oculto, el aire seguía siendo cálido. La luz, aunque más tenue, seguía filtrándose por algunos rincones de la nube, creando suaves destellos de resplandor. La nube se dio cuenta de que, por más que intentara cubrir al sol, la luz seguía estando allí, aunque no la pudiera ver de inmediato. La oscuridad que había creado no era permanente. Con el paso de los minutos, la nube comenzó a alejarse,
Y pronto, el sol comenzó a aparecer nuevamente, más brillante que nunca. La luz regresó con fuerza, disipando cualquier rastro de oscuridad que la nube había causado. Fue entonces cuando la nube comprendió una valiosa lección. Aunque haya oscuridad, el sol siempre está allí, brillando, esperando a salir nuevamente. No importa cuán densa sea la nube, el sol siempre regresa. Con esta nueva comprensión, la nube dejó de intentar oscurecer el cielo. En lugar de eso, decidió acompañar al sol, moviéndose suavemente por el cielo junto a él y permitiendo que la luz brillara a través de ella, creando hermosos rayos que iluminaban todo a su paso. La nube aprendió que, aunque a veces la oscuridad puede parecer persistente, la luz nunca se apaga completamente. Siempre regresa, y con ella, la esperanza y la claridad. Moraleja: aunque haya oscuridad, siempre vuelve la luz. Cuento número 9. El lobo que no quería cazar. Había una vez un lobo que vivía en lo profundo del bosque, rodeado de árboles altos y ríos cristalinos. Durante años, el lobo había seguido el mismo patrón: cazar para alimentarse y defender su territorio. Era un lobo fuerte, ágil, y siempre había sido respetado por los demás animales del bosque. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sentir que algo no estaba bien. A pesar de sus victorias y logros, algo dentro de él se sentía vacío. Una tarde, mientras caminaba por el bosque después de una exitosa caza, el lobo se detuvo al llegar a un claro. Allí, vio a un pequeño conejo que saltaba tranquilamente entre las flores, sin preocuparse por nada. El conejo no lo vio, pero el lobo se quedó allí, observándolo desde las sombras. Se dio cuenta de que, mientras el conejo vivía en armonía con la naturaleza, él solo sabía vivir a través de la lucha y la supervivencia. Por primera vez, el lobo se preguntó: ¿es esto todo lo que hay? ¿Vivir siempre en guerra, siempre cazando, siempre luchando por lo que necesito? Esa noche, el lobo no pudo dormir. Pensó en su vida y en todo lo que había hecho hasta ese momento. Sabía que, aunque había sido un gran cazador, nunca había experimentado la paz que veía en los ojos de otros animales que no dependían de la lucha para vivir. Al día siguiente, el lobo tomó una decisión. Decidió que ya no cazaría más. No sabía exactamente qué haría, pero sentía que debía intentarlo. Cuando despertó, se dirigió al río, donde vio a una familia de ciervos bebiendo agua tranquilamente. En lugar de acecharlos como siempre, se tumbó en la orilla, observándolos en silencio. A lo lejos, escuchaba a los pájaros cantar y a los árboles susurrar con el viento, y por primera vez, se sintió en paz. Pasaron los días, y el lobo comenzó a adaptarse a su nueva forma de vida. Descubrió que podía encontrar alimentos sin cazar, frutas caídas, bayas en los arbustos, e incluso algunas raíces que aprendió a recolectar. Pasaba sus días caminando por el bosque, sin prisa, disfrutando de la belleza que siempre había estado allí, pero que nunca había notado antes. Aprendió a convivir con los demás animales, sin la necesidad de luchar por lo que quería. Descubrió que, al no luchar, la vida era más tranquila y más satisfactoria. Los otros animales del bosque comenzaron a notar el cambio en el lobo. Al principio, se mantenían alejados, temerosos de que, en cualquier momento, su naturaleza salvaje lo llevara a cazar nuevamente. Pero, con el tiempo, comenzaron a ver que el lobo ya no era el mismo. Ya no acechaba, ni imponía su presencia con fuerza. Era un lobo tranquilo, que había encontrado un nuevo equilibrio con el mundo que lo rodeaba. Un día, una zorra se acercó al lobo y le preguntó: ¿cómo es que has cambiado tanto? ¿Por qué has dejado de cazar? El lobo la miró con calma y le respondió: he aprendido que la paz no se encuentra en la lucha. La paz se encuentra cuando dejamos de luchar, cuando nos damos el espacio para vivir en armonía con los demás. El lobo pasó el resto de sus días en paz,
disfrutando de la compañía de los demás animales del bosque. Ya no necesitaba pelear ni cazar para sentir que tenía un propósito. Sabía que su verdadera fuerza venía de su capacidad para vivir en armonía y que la verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos de luchar. Moraleja: la paz se encuentra cuando dejamos de luchar. Cuento número 10. El pez que nadó contra la corriente. Había una vez un pez que nadaba felizmente en un río caudaloso. El agua fluía con fuerza, pero él siempre encontraba un camino fácil, dejándose llevar por la corriente. Los otros peces de su escuela nadaban en la misma dirección, moviéndose sin esfuerzo, disfrutando de la tranquilidad que les ofrecía el flujo natural del agua. Sin embargo, había algo dentro de este pez que le decía que debía hacer algo diferente. Un día, mientras observaba cómo los demás peces se deslizaban por la corriente, comenzó a preguntarse si alguna vez podría ser diferente, si podría hacer algo más que seguir el curso del río sin cuestionarlo. Aunque el resto de los peces se sentían cómodos y seguros nadando con la corriente, este pez sintió una extraña sensación en su interior, como si estuviera destinado a algo más grande. ¿Qué pasaría si nadara en la dirección opuesta? Srenia. Si todos siguen la corriente, tal vez yo pueda descubrir algo nuevo si voy contra ella. Así que, con una determinación inesperada, comenzó a nadar hacia atrás, luchando contra la corriente que arrastraba a todos los demás. Al principio, el esfuerzo fue abrumador. El agua golpeaba su cuerpo con fuerza, y parecía que cada movimiento lo empujaba aún más hacia atrás. Cada vez que intentaba avanzar, la corriente lo empujaba con más violencia, como si el río tratara de detenerlo, de hacerle saber que nadar contra la corriente no era algo fácil. Pero el pez no se rindió. Aunque sus músculos se tensaban y su cuerpo comenzaba a fatigarse, no dejó que la fuerza del río lo venciera. Nadó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el agua fría chocaba contra sus escamas. Pero con cada impulso, sentía que se volvía más fuerte. La corriente lo desafiaba, pero él no dejaba de avanzar. Al principio, parecía que nada había cambiado, pero con el tiempo comenzó a notar algo sorprendente. Cuanto más nadaba contra la corriente, más fuerte se sentía. La lucha contra el río le estaba dando una fuerza y resistencia que nunca había conocido. El esfuerzo que ponía en cada brazada lo estaba convirtiendo en un pez más ágil, más rápido y más decidido. De alguna manera, la lucha contra la corriente no lo estaba debilitando, sino fortaleciéndolo. A medida que avanzaba, comenzó a notar que el paisaje del río cambiaba. Mientras los demás peces se mantenían en la zona más tranquila, él se adentraba en lugares más desconocidos, más desafiantes. Nadaba entre rocas y rápidos, saltando sobre obstáculos que antes le habrían parecido imposibles de superar. La corriente ya no parecía tan temible, y el pez, que al principio luchaba por avanzar, comenzó a disfrutar de la resistencia, viendo cómo cada desafío lo hacía más fuerte. Finalmente, después de un largo esfuerzo, el pez llegó a una pequeña zona del río que nunca había visto antes. Era un remanso tranquilo, lleno de pequeñas rocas y aguas cristalinas. El pez se detuvo allí, sintiendo una paz profunda al darse cuenta de lo que había logrado. Había nadado contra la corriente, había superado las dificultades y había encontrado una nueva parte del río que le ofrecía una belleza y tranquilidad inesperadas. Lo que antes parecía un desafío insuperable, ahora era un logro que le llenaba de satisfacción. Al regresar a su escuela, los demás peces lo miraron sorprendidos. Nadie había ido tan lejos ni había luchado tanto contra la corriente. El pez, sin embargo, ya no era el mismo. Había aprendido que, aunque nadar con la corriente parecía más fácil, el verdadero crecimiento y la verdadera fuerza venían de nadar contra ella, de enfrentar los desafíos y superarlos. La experiencia lo había transformado y ahora se sentía más fuerte y capaz que nunca. Moraleja: a veces, ir en contra de lo que parece fácil nos hace más fuertes. Cuento número 11.
La hormiga que construyó su hogar. Había una vez una pequeña hormiga que vivía en un amplio prado lleno de flores y árboles. Como todas las hormigas, ella formaba parte de una gran colonia que trabajaba sin descanso para recolectar alimentos y construir sus hogares. Sin embargo, a diferencia de las demás hormigas, la pequeña hormiga tenía un sueño muy especial. Quería construir su propio hogar, un lugar donde pudiera sentirse tranquila, donde pudiera descansar después de un largo día de trabajo y donde pudiera mirar el mundo con calma. Aunque la colonia de hormigas tenía un gran hormiguero en el que todos vivían juntos, la pequeña hormiga deseaba algo más personal. Quería hacer un hogar por su cuenta, algo que fuera reflejo de su esfuerzo y dedicación. Así que un día, decidió comenzar su proyecto, sin decirle nada a las demás hormigas. Sabía que sería un trabajo largo y arduo, pero no le importaba, porque estaba dispuesta a poner todo su esfuerzo en ello. Comenzó buscando un pequeño rincón en el prado, un lugar soleado y tranquilo donde pudiera trabajar con calma. El sitio que eligió no era el más fácil de encontrar, pero la hormiga estaba decidida. Empezó a excavar con sus pequeñas patas, creando un túnel que sería la base de su hogar. El suelo era duro y rocoso, lo que hacía que el trabajo fuera lento y difícil, pero la hormiga no se rindió. Cada vez que sentía que sus fuerzas se agotaban, miraba a su alrededor y recordaba por qué lo hacía, para tener un lugar propio, un lugar donde sentir que su esfuerzo valía la pena. Durante días y noches, la hormiga trabajó incansablemente. Sacaba tierra con esfuerzo, apilando pequeñas montañas a su alrededor. Cuando ya había excavado un espacio lo suficientemente grande para su hogar, comenzó a recoger ramitas, hojas secas y pequeñas piedras para reforzar las paredes de su nuevo hogar. No tenía muchas herramientas ni materiales fáciles de encontrar, pero la hormiga se las arreglaba con lo que podía. La tarea era ardua y a menudo se sentía cansada, pero cada vez que miraba su trabajo, se sentía más motivada para seguir adelante. Los días pasaban y el hogar de la hormiga comenzó a tomar forma. Aunque al principio parecía una pequeña choza, poco a poco, con paciencia y dedicación, la hormiga logró construir un lugar acogedor y seguro. Se sentía feliz al ver cómo su pequeño proyecto cobraba vida, sabiendo que todo el esfuerzo que había invertido en él valdría la pena. Al final, el hogar de la hormiga estaba listo. Aunque no era tan grande ni lujoso como los nidos de la colonia, era un lugar que ella había construido con sus propias patas y con todo su esfuerzo. Era su refugio, su espacio personal, donde podía descansar y disfrutar de la satisfacción de haber logrado algo con dedicación. Cuando terminó, la hormiga se acomodó en su nuevo hogar y por primera vez sintió una paz profunda. Miró a su alrededor y sonrió al ver que su esfuerzo había dado fruto. El trabajo duro, aunque a veces difícil y agotador, le había permitido construir algo verdaderamente especial. Un día, mientras las otras hormigas pasaban cerca de su hogar, una de ellas se acercó y le preguntó: ¿por qué te tomaste tanto tiempo para construir tu propio hogar? ¿Por qué no te quedaste en el hormiguero con todos los demás? La hormiga, mirando su refugio con orgullo, respondió: el esfuerzo y el tiempo que invertí en construirlo me han enseñado algo importante, que el trabajo que hacemos con dedicación siempre tiene una recompensa. Este hogar es mi recompensa, y todo lo que he invertido en él me ha dado una satisfacción que no habría encontrado en ningún otro lugar. Las otras hormigas, al ver la felicidad en los ojos de su amiga, comprendieron lo que quería decir. Aunque el trabajo había sido difícil, la recompensa que la hormiga había obtenido era mucho más valiosa que cualquier esfuerzo fácil. Desde ese día comenzaron a valorar más el esfuerzo que ponían en cada tarea, sabiendo que todo trabajo hecho con dedicación y esmero traía su propia recompensa. Moraleja: el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Cuento número 12. El zorro que no tuvo miedo de ser diferente.
Había una vez un zorro que vivía en un espeso bosque rodeado de otros animales, todos ellos de colores brillantes y con características propias. Sin embargo, el zorro no era como los demás. Mientras que la mayoría de los zorros del bosque tenían un pelaje rojo brillante y ojos penetrantes, él tenía un pelaje de un tono más oscuro, casi marrón, y sus ojos no brillaban con la misma intensidad. A menudo el zorro se sentía diferente, como si no encajara con los demás, como si algo en su apariencia lo hiciera menos especial. Cuando era pequeño, el zorro había escuchado a las demás criaturas del bosque comentar sobre su color de pelaje. Algunas veces, los conejos y los ciervos se reían de él, diciendo que su pelaje no era tan bonito como el de los otros zorros. El zorro, aunque no comprendía por qué su color debía ser un problema, comenzaba a sentirse inseguro. Pensaba que, tal vez, si fuera como los demás zorros, encajaría mejor en el grupo y sería más aceptado. Comenzó a desear tener un pelaje brillante como el de los otros y a imitar los comportamientos que veía en sus compañeros. Un día, mientras caminaba por el bosque, vio a un grupo de zorros jugando cerca de un arroyo. Se acercó, esperando unirse a ellos, pero al ver sus brillantes pelajes y su agilidad, se sintió aún más pequeño e insignificante. Los demás zorros, al verlo, lo miraron y se burlaron de su aspecto. «Mira, el zorro oscuro está aquí. ¿Cómo vas a jugar con nosotros si ni siquiera te pareces a nosotros?». Component Placement dijeron con una sonrisa burlona. Herido por sus palabras, el zorro se alejó lentamente del grupo. Caminó solo por el bosque, sintiendo una tristeza que no podía explicar. ¿Por qué tenía que ser tan diferente? ¿Por qué no podía ser como los demás zorros? Se sentó cerca de un árbol, y mientras miraba su reflejo en el agua del arroyo, pensó profundamente. El zorro comenzó a cuestionarse si realmente debía cambiar para ser aceptado, o si en realidad había algo especial en ser diferente. Después de un rato, mientras el sol comenzaba a ponerse y los colores del cielo se mezclaban con los de las hojas, el zorro observó cómo los últimos rayos de luz iluminaban su pelaje oscuro, dándole un brillo suave y único. Se dio cuenta de algo importante. Su pelaje, aunque diferente, tenía una belleza propia. Su color no era menos hermoso que el de los otros zorros, solo era distinto. De hecho, parecía brillar de manera especial cuando el sol lo tocaba. Con esa nueva perspectiva, el zorro decidió que ya no iba a tratar de encajar con los demás. A partir de ese día, dejó de intentar imitar a los otros zorros y comenzó a aceptarse tal como era. Aprendió a sentirse orgulloso de su pelaje único, que ahora veía como una marca de su identidad. El zorro ya no se sentía incómodo ni avergonzado de ser diferente. Al contrario, sentía que su diferencia lo hacía especial. Poco después, el zorro se dio cuenta de que no solo se sentía mejor consigo mismo, sino que los otros animales del bosque comenzaron a notar su confianza. Los demás zorros, que al principio se habían burlado de él, empezaron a verlo con admiración. Su confianza en sí mismo y su capacidad para ser fiel a su identidad inspiraron a otros animales a hacer lo mismo. Otros zorros comenzaron a aceptar sus diferencias también, ya no buscando parecerse unos a otros, sino valorando lo que los hacía únicos. Un día, mientras caminaba por el bosque, el zorro se cruzó con un pequeño grupo de animales que lo miraron con asombro. «Eres diferente», dijo una liebre. «Pero eso es lo que te hace tan especial. Tienes algo que los demás no tienen». El zorro sonrió, agradecido por las palabras, y comprendió que ser diferente no solo era algo que debía aceptar, sino algo que debía celebrar. Desde ese día, el zorro vivió su vida con orgullo, sabiendo que su verdadera fuerza residía en su capacidad para ser él mismo. Nunca más intentó cambiar para agradar a los demás, porque había descubierto que ser diferente lo hacía más auténtico y especial. Y aunque el mundo estaba lleno de seres únicos, él había aprendido que la belleza real está en aceptar y abrazar lo que nos hace diferentes. Moraleja: ser diferente nos hace especiales.
Cuento número 13. La ardilla que guardó su comida. Había una vez una pequeña ardilla que vivía en un frondoso bosque lleno de árboles altos y frutales. Durante los meses cálidos, el bosque era un lugar lleno de vida, con alimentos por todas partes. Las hojas caían suavemente de los árboles, los frutos caían al suelo y las nueces se esparcían por el bosque. Era un tiempo de abundancia, y la ardilla disfrutaba de la compañía de sus amigos y de la fácil recolección de alimentos. Pero mientras disfrutaba del presente, la ardilla no dejaba de observar algo importante: el cambio de las estaciones. Sabía que el invierno pronto llegaría, trayendo consigo el frío, la nieve y la escasez de comida. Mientras otros animales del bosque pasaban el tiempo disfrutando de la abundancia sin preocuparse por lo que vendría, la ardilla sintió una necesidad de prepararse. Había aprendido de su madre y de otros animales sabios que cuando el invierno llegaba, la comida escaseaba y la vida se volvía mucho más difícil. Decidió entonces que comenzaría a recolectar comida para tener suficiente cuando el frío llegara. Todos los días, al amanecer, se levantaba temprano y comenzaba a buscar nueces, bayas, semillas y frutos caídos. Recorría el bosque con rapidez, escondiendo sus hallazgos en pequeños agujeros y bajo montones de hojas secas. Aunque el trabajo era arduo y a veces se sentía cansada, sabía que estaba haciendo lo correcto. Cada día guardaba un poco más, asegurándose de que tuviera suficiente para todo el invierno. Mientras la ardilla trabajaba, otros animales del bosque la miraban curiosos. Un conejo le preguntó un día: ¿por qué estás recolectando tanta comida? El verano está aquí, el bosque está lleno de frutos y todos los demás animales disfrutan de su tiempo libre. ¿Por qué no te tomas un descanso como los demás? La ardilla sonrió y respondió: sé que el invierno está cerca, y cuando llegue, no habrá tanta comida disponible. Es importante estar preparada para lo que viene. Si guardo comida ahora, no tendré que preocuparme cuando el frío llegue. El conejo, que no veía la necesidad de prepararse, se rió y siguió saltando por el bosque, disfrutando del presente sin pensar en el futuro. La ardilla, sin embargo, no se desanimó. Continuó recolectando con dedicación, sin detenerse a escuchar las risas o las palabras de los demás. A medida que pasaban los días, el clima comenzaba a cambiar. Las noches se volvían más frescas y las hojas de los árboles se volvían de colores cálidos. La ardilla seguía trabajando incansablemente, guardando más y más comida en su pequeño refugio. Mientras tanto, los demás animales continuaban disfrutando del verano sin hacer planes para el futuro. Finalmente, el invierno llegó. El viento soplaba con fuerza, la nieve cubrió el suelo y las ramas de los árboles se doblaron bajo el peso del hielo. La comida comenzó a escasear rápidamente en el bosque. Los otros animales, que no habían guardado nada para el invierno, comenzaron a buscar desesperadamente algo que comer. Algunos se refugiaron en sus agujeros, temerosos de salir, mientras que otros vagaban sin rumbo en busca de comida. Pero la ardilla, en su cálido y acogedor refugio, tenía suficiente comida almacenada. Cada día se levantaba y tomaba un poco de lo que había guardado, disfrutando de la comida con tranquilidad. No tenía que preocuparse por el frío ni por la escasez, porque había sido sabia y se había preparado para lo que venía. Aunque veía a otros animales luchando por encontrar algo que comer, ella se sentía segura y agradecida por el esfuerzo que había puesto en los meses anteriores. Un día, mientras caminaba por el bosque cubierto de nieve, vio al conejo que había estado tan preocupado por disfrutar del presente. El conejo se acercó a ella, temblando de frío y con la panza vacía. «Oh, pequeña ardilla», Zrenia exclamó. «Ahora veo lo que querías decir. No pensé que el invierno sería tan difícil. Me arrepiento de no haberme preparado como tú». La ardilla sonrió con amabilidad y le ofreció algunas de sus provisiones. «No te preocupes, amigo. A veces, la mejor lección viene cuando ya es demasiado tarde para cambiar las cosas».
Lo importante es que ahora sabes lo valioso que es prepararse para el futuro. El conejo, agradecido, aceptó la ayuda de la ardilla y a partir de ese día decidió que siempre se prepararía para lo que viniera. Aprendió que el esfuerzo que se pone en el presente tiene un gran impacto en el futuro. La ardilla, por su parte, continuó con su vida tranquila y segura, sabiendo que el esfuerzo que había hecho durante el verano le había dado la recompensa que necesitaba para pasar el invierno sin preocupaciones. Moraleja: siempre es bueno prepararnos para lo que vendrá. Cuento número 14. La tortuga que no corría. Había una vez una tortuga que vivía en un hermoso jardín lleno de flores, árboles y pequeños arbustos. Desde que era muy joven, había observado cómo las demás criaturas del jardín se movían rápidamente. Los conejos saltaban de un lado a otro, las ardillas corrían por los árboles y los pájaros volaban de un lugar a otro con gran velocidad. Todos parecían siempre estar en movimiento, buscando algo más, siempre corriendo, siempre apurados. La tortuga, sin embargo, nunca sintió la necesidad de correr. Mientras los demás animales se apresuraban, ella disfrutaba de su ritmo tranquilo y pausado. En lugar de saltar de un lado a otro, caminaba lentamente, observando todo lo que la rodeaba, disfrutando de cada paso. Pero, a menudo, sentía que los demás animales la miraban y reían de ella. «Vamos, tortuga, apúrate, la vida no espera». «Swing», le decían los pájaros, y las ardillas la observaban con impaciencia. Un día, mientras paseaba cerca de una pequeña colina, la tortuga vio una carrera que se estaba organizando entre los animales del jardín. El ganador recibiría una hermosa flor de colores brillantes como premio. Todos los animales se alinearon para la carrera, y la tortuga, aunque sabía que nunca ganaría, decidió participar. «¿Por qué no? Al menos podré disfrutar del paisaje mientras corro», pensó. Cuando la carrera comenzó, todos los animales salieron disparados hacia la meta. Los conejos corrían con gran agilidad, las ardillas saltaban de un lado a otro y los pájaros volaban por encima de ellos. La tortuga, con su paso lento y constante, apenas avanzaba, pero no se preocupaba. Sabía que no llegaría primero, pero eso no le importaba. Mientras los demás se apresuraban, ella disfrutaba del sol, de la brisa y de la belleza de las flores que adornaban el camino. A medida que avanzaba, comenzó a notar que los demás animales se cansaban rápidamente. Los conejos respiraban con dificultad. Las ardillas se detenían a descansar y los pájaros, que al principio volaban en círculos por encima, comenzaron a descender y descansar en los árboles. La tortuga, por el contrario, seguía su paso lento pero constante, sin detenerse ni apresurarse. Finalmente, después de mucho tiempo, la tortuga llegó a la meta, no porque hubiera corrido más rápido que los demás, sino porque nunca dejó de caminar. Mientras tanto, los otros animales, que se habían detenido muchas veces a descansar, llegaron mucho después de ella, agotados por su velocidad y esfuerzo. Cuando la tortuga cruzó la línea de meta, los otros animales la miraron con asombro. «No puedo creerlo», exclamó una ardilla, jadeando por el cansancio. «Pensé que te quedarías atrás, pero llegaste primero, de alguna manera». La tortuga, con una sonrisa tranquila, respondió: «No se trata de correr rápido, se trata de mantener el ritmo y disfrutar del camino. El que corre demasiado rápido se cansa y pierde lo que realmente importa en la vida». Los otros animales, aunque sorprendidos, comenzaron a reflexionar sobre las palabras de la tortuga. Se dieron cuenta de que, a menudo, la vida les parecía una carrera y sentían que siempre debían correr para alcanzar algo. La tortuga, sin embargo, les enseñó que no siempre era necesario ir a gran velocidad para ser feliz o alcanzar la meta. A veces, tomar las cosas con calma, disfrutar del proceso y seguir un ritmo constante era la mejor manera de vivir. Desde aquel día,
Los animales del jardín comenzaron a valorar la importancia de no apresurarse. Aprendieron a disfrutar más de los pequeños momentos, de los detalles a su alrededor y de la paz que se encontraba en caminar a su propio ritmo. Y la tortuga, por su parte, continuó su vida tranquila, sabiendo que aunque no corría como los demás, tenía algo que los otros animales no podían alcanzar, una paz interior que venía de seguir su propio camino, sin prisa. Moraleja: no siempre hay que correr para ser feliz. Cuento número 15. La oveja que saltó la cerca. Había una vez una oveja que vivía en una tranquila pradera. Todos los días, ella pastaba con sus compañeros en el mismo campo, rodeada de una cerca alta que marcaba los límites de su hogar. La vida era predecible y segura. Las demás ovejas siempre se quedaban dentro, felices de no tener que ir más allá de lo que conocían. Pero la oveja, a diferencia de sus amigos, sentía una curiosidad insaciable por lo que había fuera de la cerca. A menudo, cuando miraba por encima de la cerca, veía un paisaje distinto, lleno de montañas lejanas, campos más amplios y flores que nunca había olido. Algo en su corazón le decía que había algo más allá, algo que valía la pena descubrir. Un día, mientras sus amigos estaban ocupados comiendo hierba, la oveja decidió que era el momento de saltar la cerca. Aunque al principio dudó, pensó que tal vez solo necesitaba un poco de valentía. ¿Y si al otro lado hay algo maravilloso esperando por mí? Logró decirlo a sí misma. Así que, con un último vistazo hacia su pequeño grupo, la oveja dio un gran salto y cruzó la cerca. Al principio la oveja se sintió un poco nerviosa, como si estuviera haciendo algo prohibido. El paisaje era completamente nuevo, pero también lleno de posibilidades. A su alrededor, los colores eran más vivos, el aire más fresco y el campo más amplio. La oveja comenzó a caminar con paso firme, observando todo lo que la rodeaba. A lo lejos, vio un grupo de aves volando y decidió seguirlas, sintiendo el viento en su cara. Cuando miró hacia atrás, ya no podía ver la cerca que había dejado atrás. La sensación de libertad era abrumadora. Mientras exploraba, la oveja descubrió un río cristalino que brillaba bajo el sol. Decidió acercarse y beber de sus aguas frescas. De repente, vio a un grupo de conejos saltando alegremente entre las plantas. La oveja, que siempre había conocido solo a otras ovejas, se sorprendió al ver cuán diferentes eran los conejos, pero también cuán amables parecían. Se acercó a ellos y les preguntó qué hacían. Los conejos le respondieron que disfrutaban de su libertad y de todo lo que el mundo exterior les ofrecía. A partir de ese momento, la oveja comenzó a disfrutar cada rincón de ese nuevo mundo. Corrió por campos interminables, se tumbó bajo árboles grandes y exploró cada rincón de la tierra. Con cada paso se sentía más viva y más feliz. El sol comenzó a ponerse y la oveja se dio cuenta de que era hora de regresar a su hogar. Aunque había tenido un día lleno de sorpresas y aventuras, sentía que debía volver a la pradera. Pero ahora, algo dentro de ella había cambiado. Ya no sentía miedo de lo desconocido. Al contrario, había aprendido a disfrutar de la libertad y la emoción de la aventura. Regresó saltando sobre la cerca con la misma facilidad con la que había salido. Al llegar a su grupo de ovejas, sus amigos la miraron sorprendidos. ¿Dónde has estado?, Zrenia le preguntaron. La oveja, con una sonrisa en el rostro, les contó sobre el hermoso mundo que había descubierto, sobre los conejos, el río y los vastos campos. Les habló de la belleza de la libertad, de lo increíble que era salir de la zona de confort y explorar lo desconocido. Sus amigos, al principio, se sintieron inseguros y reticentes. No entendían por qué la oveja había decidido dejar su lugar seguro. Pero poco a poco, comenzaron a escucharla con atención. La oveja les explicó que no estaba diciendo que todos debían saltar la cerca, pero que a veces, arriesgarse un poquito y salir de lo conocido podía llevar a grandes sorpresas. Lo que encontré fuera de la cerca no era un lugar aterrador, sino un lugar lleno de belleza y libertad. A veces,
Lo desconocido nos ofrece oportunidades que nunca imaginamos, les dijo. Desde ese día, la oveja vivió con una nueva perspectiva. Aunque regresó a la pradera, ya no veía la cerca como una barrera, sino como un recordatorio de que hay un mundo más allá de lo que conocemos. En su corazón, sabía que siempre podría encontrar nuevas aventuras si se atrevía a mirar más allá de lo familiar. Moraleja: a veces, arriesgarse un poquito nos lleva a grandes sorpresas. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.